Vamos a hablar de cuál es el rol que tenemos nosotros, los cardiólogos intervencionistas, para el TEP de alto riesgo, ver cuáles son las definiciones, cuál es nuestra experiencia y algún mensaje que podamos compartir entre todos. Y lo más importante es que hablemos todos el mismo idioma. Y entonces cuando hablamos de alto riesgo es lo que los americanos llaman masivo y no tiene nada que ver con la cantidad de trombo, no tiene nada que ver con la carga trombótica, sino que tiene que ver con el compromiso hemodinámico. Y ese compromiso hemodinámico también está bien definido, no es el paciente que estuvo un poco hipotenso y con un poco de líquido está compensado, sino el paciente que persiste hipotenso o que requiere de inotrópicos. Y este grupo, una vez definido, es muy importante porque fíjense lo que es la mortalidad intrahospitalaria. Llega a 1 de cada 3 pacientes. Y este grupo, a pesar de ser un grupo definido, es un grupo heterogéneo, que va de pacientes que están en paro cardiorrespiratorio y que ahí la mortalidad es mayor al 90%, hasta pacientes que están con dosis muy bajitas de inotrópicos que quizás las tenían ya de antes porque estaban en un posoperatorio. Entonces también es importante identificar dentro de este grupo cuáles son los subgrupos. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que lo que hay que hacer con este grupo de pacientes es trombolisis sistémica, es decir, en general RTPA 100 miligramos. Y esto lo hice con un nivel de evidencia B. Y si bien estas guías se vienen repitiendo hace mucho tiempo, pocos saben de dónde surge esa evidencia. Y es un solo trabajo de 8 pacientes de 1995. Hay que decirlo que los 4 pacientes del grupo streptokinasa sobrevivieron y los 4 pacientes del grupo heparina no. Pero esa es toda la evidencia que tenemos para solventar que es una indicación de tipo 1 hacer fibrinólisis. Y la verdad que el tratamiento es muy importante y salva vidas, pero tiene su lado adverso, que es ese 3.64% de hemorragia intracerebral. Y si uno cuenta el sangrado mayor, es mayor al 20%. Y eso hace que cuando uno mira los registros nacionales, todos los países tienen una subutilización, porque los pacientes tienen contraindicaciones, sean absolutas o relativas, de la terapia de reperfusión con trombolíticos. Y eso le abre la puerta a nuevos tratamientos, incluso en esta población que es tan difícil de tratar. Y básicamente desde el punto de vista endovascular, nosotros tenemos 3 posibilidades, que las 3 están disponibles en la Argentina, con distinto grado de complejidad y distinto costo económico. La más conocida desde hace muchos años es la fragmentación con un catéter, que básicamente consiste en tratar de desobstruir, rompiendo y fragmentando los trombos más importantes a nivel de las ramas pulmonares. Esto está disponible, la tecnología es casi obsoleta y en cierta forma se considera todavía arcaico porque existe la posibilidad de que una rama pulmonar subocluida, al fragmentarla, esos fragmentos terminen embolizando distalmente y generando un mayor aumento de la poscarga. Entonces esto se consideraría un salvataje solo cuando no hay otra cosa que se pueda hacer. Tenemos la trombolisis local, que el concepto es dejar un catéter en el pulmón que infunde un trombolítico, pero a 1/4 de la dosis sistémica, o sea, manteniendo la eficacia y bajando muchísimo la tasa de sangrados. Esto puede ser facilitado por ultrasonido o no. No es tan inmediato el efecto, requiere de algunas horas hasta que empiece a hacer efecto. Si bien el riesgo de sangrado es bajísimo, no es 0, y tiene evidencia científica y nosotros tenemos bastante experiencia con esto. Y por último, la posibilidad de aspirar directamente esos trombos a través de un acceso femoral, de sacarlos del cuerpo, que existen catéteres de bajo calibre y de alto calibre, o sea, tratar de sacarlos de a poco o tratar de sacar la mayor cantidad posible con una aspiración, con o sin filtro para devolver la sangre o que esa sangre tenga que ser descartada, y que también los tenemos disponibles en la Argentina, uno de ellos hace muy poquito, y que tienen estudios prospectivos, aunque no estrictamente en el campo del alto riesgo. La evidencia en alto riesgo con procedimientos endovasculares básicamente se resume en el Seattle 2, que es un registro prospectivo de una sola rama donde un grupo de pacientes de esos 150-30 tenían compromiso hemodinámico y que este procedimiento de poner catéteres para infundir trombolíticos adentro del pulmón a una dosis menor fue efectivo y seguro. Y por otro lado, tenemos un estudio que se publicó ayer, pero así fue presentado en el ACC este año, de pacientes solo de alto riesgo, un grupo que se consideraba que era muy difícil hacer estudios clínicos, y en estos pacientes el médico, porque en Estados Unidos esta técnica de aspirar trombos con catéter grande ya se viene usando hace varios años, y el médico elegía si el paciente le hacía la terapia convencional, que puede ser cualquier otra cosa, incluidos los trombolíticos sistémicos, o si hacía la aspiración con el sistema Inari. Y lo que se vio que obviamente en la rama, una de las
causas más importantes era la contraindicación para los trombolíticos, sobre todo relativa. Y lo más importante es que en la barra de la izquierda, el grupo de aspiración con flow trigger, estamos hablando de pacientes chocados, 30% de mortalidad dijimos, tuvieron una mortalidad de 2%, que obviamente son seleccionados porque era decisión del operador si lo sometía o no al procedimiento, pero 2% de mortalidad intrahospitalaria en TEP de alto riesgo es algo que no se había visto antes. Cuando se compara con lo que fue el contexto, que incluye anticoagulación, trombolíticos locales o trombolíticos sistémicos en un 70%, la mortalidad de ese grupo fue casi el 30% que era lo esperado. O sea que esta evidencia en este grupo de pacientes es algo que vino para revolucionar el campo y que teniendo esta tecnología disponible se le puede ofrecer a estos pacientes que están muriéndose. Nosotros nuestra experiencia con trombolíticos locales la publicamos en la revista Medicina. Hay un subgrupo de pacientes, el 12% que estaban en shock cardiogénico, que eran de alto riesgo o masivo. Los resultados fueron excelentes, pueden leer la publicación para no extenderlos en el tiempo. Y esta es un poco nuestra experiencia en el hospital con lo que son los tratamientos endovasculares pulmonares, de los cuales en este momento vamos a focalizarnos en lo que es el tratamiento del tromboembolismo pulmonar agudo, pero también tenemos experiencia en angioplastia pulmonar para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y en angioplastia de venas pulmonares para la estenosis posterior a la ablación por radiofrecuencia de la fibrilación auricular, que si bien es rara, ya tuvimos varios casos. Dentro de lo que es el tratamiento endovascular del tromboembolismo pulmonar, hasta un 10% de los pacientes que nosotros tratamos están con compromiso hemodinámico, están en shock cardiogénico. Y lo que más utilizamos fue trombolíticos locales, que en azul es facilitado por ultrasonido, que es una terapia que quedó un poco en desuso porque es más costosa y tiene la misma eficacia que lo que sería la parte naranja del círculo, pero se llevan juntos casi el 85%. Y después aspiración con el sistema de bajo frenchaje. El sistema de alto frenchaje está disponible hace muy poco y lo tenemos actualmente disponible, pero no hemos tenido todavía el caso. Y la fragmentación, que es de la época incluso antes de que yo me incorporara al hospital. Entonces, para concluir y atenerse al tiempo, la terapia en general con catéteres para el tratamiento del TEP está en constante crecimiento y eso viene de la mano de evidencia de alta calidad como nunca antes se había tenido. Estamos hablando de estudios randomizados en curso y estudios prospectivos incluso en shock cardiogénico como les mostré recién. Tenemos la suerte de que a pesar de las barreras económicas, y es un problema y lo podemos discutir más adelante, que en la Argentina tenemos disponible casi todos los dispositivos y que tenemos la posibilidad de elegir para qué paciente es mejor disolver, para qué paciente es mejor aspirar, que esto está apoyado en la evidencia, pero que a pesar de eso las guías clínicas siempre vienen un paso atrasado. Por ejemplo, las últimas guías, que son de 2019, que dejan una indicación 2A con nivel de evidencia C de terapias con catéteres solo cuando falla la reperfusión o cuando ya se hizo la fibrinolisis sistémica. Y lo más importante es que la decisión de qué pacientes se benefician con esta técnica es justamente en conjunto en equipos multidisciplinarios como los PERT. Muchas gracias.